Volvimos a De Esto No Se Habla en 88.7 Radio de la Azotea, hoy con un invitado especial. Se llama nada más ni nada menos que Luis Reales. ¿Cómo va, Luis? Bien, amigos, compañeros, un gusto verlos. Si sabía que esto era con video, me peinaba. Me agarraron de improviso, yo no sabía que era no. Video. Nos encanta agarrar a la gente hacia nosotros. Luis, contanos un poco de tu vida musical. Creo que, si la memoria no me falla, empezaste a tocar el piano por un problemilla de chico, ¿no? Mirá qué buena producción que tenés vos. No, sí, esos son. Te cuento cómo fue. Mi papá era médico, ¿viste? Y tuvo 5 hijos, yo soy el quinto. Y él tenía la teoría de que yo le había salido fallado. Bueno, te cuento cuál fue el disparador. Un día yo estaba en primer grado del colegio de la primaria. Primer grado, tenía 6 años. Entonces la profesora de historia preguntó, hizo una prueba escrita de historia, preguntó, ¿cómo llegaron los congresales al Congreso de Tucumán de 1816? Y yo contesté, sucios y cansados. No preguntó en qué llegaron, preguntó cómo llegaron. Claro. Lógica, porque los chicos. Cansados, que era una respuesta bastante lógica para mi punto de vista. La maestra le llamó a mi mamá y le dijo, este pibe está medio raro, es medio loco. Y mi papá que era médico, me hizo hacer un electroencefalograma y parece ser que no le vio bien del todo. Se pegaron un susto bárbaro y me llevaron al hospital de niños, al hospital Ricardo Gutiérrez en Capital Federal. Claro. Yo me acuerdo perfectamente de ese viaje, de escuchar las conversaciones entre mi papá y mi mamá preocupados y escuchar el nombre del médico que iban a ver, que se llamaba Carlos Gianantonio y que era uno de los primeros tipos que hacía psiquiatría infantil en la Argentina. La cuestión es que el tipo, este relato que les voy a hacer ahora me lo hicieron mis padres, yo no me lo acuerdo. Pero la cosa fue así. El tipo vio los resultados, me hizo unas pruebas y le dijo a mi papá y mi mamá que el problema no era para preocuparse, que era un tema de maduración del sistema nervioso, nada más. Y que en algún momento se iba a resolver. No sé si lo resolví todavía, pero es otro tema. Que le dijo que sería conveniente ordenarme con una disciplina deportiva y una disciplina artística. Y ahí mi mamá le dice, está todo el tiempo cantando y qué sé yo. Y mi papá era médico de Manuel Rego, el pianista, que fue jefe de la cátedra de piano del conservatorio. La cuestión es que volvimos a Mar del Plata, papá lo llamó a Rego me derivó con una alumna de él, que se llamaba Analia Lenchantén, que trabajaba con niños, y a los 2 meses Analia lo llamó a Rego y le dijo, quiero que lo escuche este chico. Y yo toqué una pieza y Rego lo llamó a mi papá y le dijo, a déjalo que sea músico. Porque mis otros hermanos hicieron carreras tradicionales, mi hermano mayor es médico, el otro es ingeniero y así. Y bueno, acá estoy. Soy músico por prescripción médica, digamos. Claro, sí. Claro. Está bueno, mirá qué buena anécdota. Me invitaron a hacer deportes, pero de mi vida deportiva hay una palabra que sintetiza brutalmente mi carrera, que es fracaso. Claro, no podemos ni hablar. A todo lo que jugué le puse mucha pasión y muchas ganas, pero un desastre como en todos los deportes que practiqué. Bueno, acá estoy con el piano desde hace ya 50 años. Se van a cumplir 50, voy a cumplir 60, se cumplen 54 años que estoy con el piano. Ahí está. Mirá. Y el piano fue... Luis, discúlpame. No, quería hacer una pregunta. ¿Vos naciste en Mar del Plata? Sí. Pero después se fueron ustedes. No. Fue. Te explico cómo fue.
Mi hermana Analía estuvo exiliada muchos años, estuvo 8 años exiliada en Venezuela durante la dictadura. Algo sabía de eso. Claro, pero no nos fuimos. Después yo, cuando terminé la secundaria, me fui a estudiar a la Facultad de Bellas Artes de La Plata, me fui a estudiar música. Después viví en Buenos Aires un montón de años y volví. Estuve un tiempito cuando volvió la democracia, estuve militando acá, y al cabo de un tiempo me volví a ir y estuve en Buenos Aires hasta que nació mi hija Catalina hace 14 años. O sea, volví definitivamente en el 2005 a Mar del Plata. Yo sabía que mi destino estaba acá, pero lo que pasa que como a mí me fascinaba el tango bueno, quería estar en Buenos Aires y quería foguearme en esa liga, y así fue como terminé tocando tantos años con Rubén Juárez. Lo menciono ahora porque eso te iba a preguntar. Dentro de unos días se cumplen los 10 años de su partido. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue tocar para Rubén Juárez? O estar con Rubén Juárez. Mirá, fue la experiencia musical más profunda, más impresionante que yo haya tenido y que le pasó a todos los músicos que tocaron con él. Mirá, porque era un tipo, cualquiera que vea un video de él, sobre todo los videos de la última época, cuando ya estaba grande, murió a los 62 años, lo que pasa es que estaba un poco maltratado, pero bueno. Y digamos, era un tipo de una excelencia y una profundidad y de un compromiso sanguíneo con el tango y con la música, que vos lo veías tocar y te comías crudo, ¿viste? Y además era un gran maestro sin saber nada de música, porque como era un músico intuitivo, que además cantaba muy bien y tocaba el bandoneón como el diablo, era tremendo como tocaba. Pero no había estudiado música, lo había agarrado de chiquito, no había estudiado metódicamente, quiero decir, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo, Rubén se levantaba, abría un ojo y ya tenía el bandoneón en la mano. Y bueno, fue una de las cosas más fuertes que me pasaron como músico, definitivamente la más fuerte. Y fueron muchos años con él, alternando con otros pianistas, porque del 94, que empecé yo, al 2010, que falleció, que fueron 16 años, fuimos varios los pianistas que íbamos alternando un rato cada uno. Y bueno, a mí me quedó para siempre la alegría de haber estado en el video que hizo la televisión holandesa, que se llama Rubén Juárez Vivo, que es un concierto en el Teatro Argentino de La Plata, que está subido a YouTube, que lo pueden buscar, y en el que estamos 2 de los pianistas que recorrimos ese último camino con él. Y bueno, aquí estamos, todos los que, te repito, todos los que tocamos con él, lo tenemos en un lugar muy especial, muy particular, porque además era una gran persona y era un tipo que se manifestaba como digamos, con un compromiso con la amistad, con lo humano, que era conmovedor. Y bueno, así fue. Se veía un tipo así muy abierto para los amigos, ¿no? Es decir, era muy amiguero, me daba la sensación. Sí. Yo aprendí mucho con él de muchas cosas, de la vida, de música, de cocinar para mucha gente. Mirá, anteayer, la hija me llamó por teléfono porque está juntando anécdotas de Rubén para hacer un video, ¿viste? Entonces, los músicos que tocaron con él le están mandando videos de la vida de Rubén, ¿no? Sí. Porque era increíble, era una fábrica de anécdotas permanente. Se las cuento a ustedes, les comparto 2 anécdotas que viví yo el mismo día. El mismo día. En el año 97 teníamos que ir a México y el vuelo era vía Miami, es decir, teníamos que llegar a Miami, hacer el transbordo y tomar otro avión para ir a México. Cuando llegamos a Miami, estaba colapsado el asunto de, ¿cómo se llama?, de migraciones, pero colapsado. Y yo ya veía que no íbamos a llegar a agarrar el otro avión, que íbamos a tener que tomar nosotros, para el cual había que esperar un montón de horas. Entonces fui a hablar
a tratar de explicar esta situación, a ver si nos podían hacer lugar. Con un inglés bastante tarzanesco que tengo yo, más los yanquis que no me querían entender. Vino un mexicano, le expliqué, y el tipo me dijo que no había posibilidades de nada, y estaba en el medio de la discusión, y se escucha el bandoneón como si estuviera en el Carnegie Hall tocando Adiós Nonino, con una energía como si estuviera, te repito, en el concierto más importante de su vida. Y empezó a tocar el tema y se congeló Migraciones, se congeló. Todos dieron vuelta a la cabeza, hicieron así, ¡tum! Y el gol se tocó todo el tema, y cuando terminó lo ovacionaron, y el mexicano me miró y me dijo, venga por acá, venga por acá. Nos hicieron pasar, y Rubén me dice al oído, mientras se ponía sobre todo para seguir, me dice, el tango nos cuida. Mirá, qué maravilla. Qué maravilla. Subimos al avión. El vuelo de México a Miami es un vuelo complejo, porque hay que atravesar el Golfo, que suele ser una zona de vientos, son vuelos bailarines, como se dice comúnmente, ¿viste? Perdón, estoy enchufando el teléfono porque me estoy quedando sin batería. Sí. La cuestión es que Rubén nunca despachaba el bandoneón, siempre lo llevaba con él en el avión, ¿viste? Porque es un instrumento muy caro. Bueno, ya sabemos lo que son los bandoneones, son instrumentos muy caros. La cuestión es que subimos al avión, Rubén puso el bandoneón abajo del asiento, el avión se empezó a mover de un modo muy inquietante. El comisario de a bordo empezó a decir que no nos asustáramos. Yo veía que las azafatas se ponían el cinturón de seguridad y hacían la señal de la cruz. La gente empezó a ponerse loca. Empezaron a llorar los chicos, empezaron a llorar las personas, empezaron a gritar, y Rubén agarró el bandoneón. No. Y empezó a tocar una cosa como una cosa de canción de cuna, algo muy relajado, simple, la gente se cayó la boca. ¿Verdad? Porque además les debe haber llamado mucho la atención el timbre del bandoneón, ¿viste? Mientras el avión se sacudía, se escuchaba el sonido del bandoneón. Yo estaba al lado petrificado, porque además yo estaba aterrado. Al cabo de unos, te diría, no sé si llegaron a ser 3 o 4 minutos, la tormenta se calmó y la gente lo ovacionó. Y nos estuvimos muriendo de la risa años de esa situación. La gente lo saludaba, Rubén le firmaba autógrafos, la gente no sabía ni quién era Rubén. Claro. Y aterrizamos y estábamos todos contracturados, imagínate, porque el cagazo allá arriba es muy fuerte. Y Rubén lo único que preguntaba es, ¿dónde podemos comer tacos? Y yo lo único que quería era meterme en una bañadera, descansar. Y Rubén quería comer tacos. O sea, no lo sintió, ¿entendés? Era un ser increíble. Mirá qué maravilla. Podría estar muchas horas hablando de él, pero con eso ya lo tienes suficientemente. No, maravilloso. Qué anécdota maravillosa. Pinta de cuerpo entero las dos anécdotas, ¿no? ¿Y cómo se te dio por el tango? ¿Cuándo fue que te hizo clic en la cabeza con el tango? Mirá, mi papá tuvo mucho que ver, porque si bien no era un fanático obsesionado, le gustaba y canturreaba así muy desafinado algunos tangos. Yo nací en el año 60, mis hermanas compraban los discos de los Beatles, mi mamá compraba discos de música clásica, de Yves Montand, que además era un gran cantante. Claro. Y de Aznavour, esa onda. Mi papá compraba discos de tango. Y me acuerdo que el día que compró, ustedes se acuerdan bien que en las disquerías de Mar del Plata, las disquerías de la peatonal, el titular de la disquería ponía los parlantes en la vereda y ponía los discos que acababan de salir. Entonces vos pasabas por la vereda de la disquería y decías, che, mira eso, está lindo, y te quedabas escuchando música en la vereda de la disquería, y después entrabas y decías al tipo, y el tipo te ponía el disco en una bandeja giradiscos con unos auriculares. Sí. Y así fue que llegué un día a mi casa
La balada para un loco y el Chiquilín de Bachín del otro lado. Y bueno, me acuerdo porque lo que nos sorprendía tanto era el tema de una mujer gritando loco, loco, y un bandoneón. En este momento ya es un lugar común la balada por un loco, lo sabemos. Pero en ese momento era tan sorprendente y tan loco, Sí. y a su vez tan emocionante el texto y el porqué, digamos, esa visión del loco lindo, del loco hijo del mayo francés y de toda esa estética que pintó Ferrer en la poesía, que bueno, no nos olvidamos nunca de eso, y yo no me olvidé nunca, y fue para mí un hecho inaugural. Lo vivo así. Creo que ahí me empezó a picar una cosa. Después me pasó que a los 19 años empecé a trabajar en un cabaret en La Plata, tocando el piano, y había que tocar tangos. Claro. Y bueno, mientras estudiaba composición, tocaba el piano en un cabaret. Y bueno, fue tan importante una educación como la otra. Quiero ser sincero, porque fue, digamos, tocar en vivo, estar poniendo en práctica lo que uno aprende es muy importante en la formación de cualquier músico. Y bueno, eso lo fue, de un modo tajante. Así que bueno. Y ahí no paraste más con el tango. No, después toqué muchas cosas, me gusta muchísimo el folclore, tuve la suerte de ser marplatense y de que Adolfo Ábalos eligiera Mar del Plata para vivir los últimos 30 años de su vida y conocerlo y compartir con él muchas historias. Además fue el suegro de Turco Sanjurjo, que es un amigo, entonces la cercanía con él era mucha. Y bueno, nos enseñó mucho. Adolfo Ábalos fue el tipo que dijo, el piano en el folclore es así. fue el tipo que metió el piano adentro del folclore. Yo creo que fue él. Seguramente habrá habido otros que lo antecedieron, pero él fue el tipo que le dio la forma final, el tipo que lo definió. Y lo tuvimos en Mar del Plata viviendo los últimos 30 años de su vida. Él decía, yo vivo en Buenos Aires a 4 horas del centro. porque claro, él tenía que ir a Buenos Aires a cada rato a tocar con los hermanos. Pero le gustaba Mar del Plata y le gustaba el mar y le gustaba, bueno, compuso muchas cosas en Mar del Plata. De hecho, la samba Agitando Pañuelos, que es la más famosa de él, la escribió en Mar del Plata. Contanos la historia de el tango ese que se llama De la Polenta al Faisán. De la Polenta al Faisán es una milonga que escribimos con Karina Levine, porque la cosa es así. A Karina siempre Karina, el apellido es Levine, o sea, son 3 sílabas, es una palabra grave con 3 sílabas, Levine. Y siempre la presentan mal, siempre dicen Levine. Mucha gente la presenta como Levine. Y a ella le da bronca. Y entonces yo le digo, hagamos una canción. Entonces hicimos una canción sobre, digamos, yo le hice como una especie de reportaje a Karina, ¿viste? Como para sacarle datos. Y armar una canción que hablara de su infancia y de su vida, de cómo se vinculó con el tango, porque Karina es bien porteña, ¿viste? Es del barrio de Flores, y se crió escuchando tangos con su mamá y con su papá. El papá es re tanguero. Y después entró por el lado de la comedia musical y fue una de las protagonistas de Drácula. Y en una gira que hace Drácula a Mar del Plata, se enganchó con Mar del Plata y al poco tiempo lo conoció a Ernesto Quinteros, el oso, bajista y sonidista, que hoy es su compañero y papá de su hijo. Y se quedó en Mar del Plata y se hizo marplatense, digamos. Claro. Ya hace más de 20 años, si no me equivoco, que está acá. Pero es bien porteña y bien tanguera. Entonces me contó esa historia y como los músicos nos pasamos siempre la vida de la polenta al faisán, en sentido metafórico, es decir,
A veces tenemos para comer faisán y a veces tenemos, no alcanza nada más que para poner. Metáfora de la Argentina. Es una linda vida. Tanto como el faisán. Exactamente. Pero acá estamos, parados. Y hicimos esa canción que en un momento dice: les dejo este corolario, si me quieren contratar, conmigo tienen que hablar, porque acá la que define soy yo, Karina Levine, y no les voy a fallar. Claro. Entonces cuando ella dice soy yo le hago preguntar a la gente: ¿quién sos vos? Y la gente lo grita, dice soy yo, Karina Levine. Claro. Y nos divertimos mucho. Nos queremos mucho, una de las cosas que, volviendo a Juárez, ¿no? Yo aprendí mucho de él, de la cuestión de desolemnizar el tango, claro, que es una forma de maltratarlo, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se solemniza es una forma de maltrato también, porque es alejarlo, distanciarlo de lo popular, es hacerlo aburrido, es matarlo. Y Rubén era muy, absolutamente luchador en contra de esa solemnidad. Y nosotros vamos por el mismo camino. Terminamos haciendo música y tango con mucho respeto, pero también con una importante dosis de humor, porque nosotros estamos convencidos que hay muchas letras de tango que son terriblemente dramáticas y trágicas, pero que no dejan de tener una dosis como sobrepasada de una cursilería que es propia del género, que te querés ir con ella, que te querés casar con ella, que estás muerto de amor, pero bueno, tampoco el puñal en la carne. Sin embargo, en el tango es necesario el puñal en la carne, porque es así el género, es extremo. Entonces, Karina, que es una persona de pasiones extremas y de canta en esa cuerda, digamos, lo hace muy bien. Y yo me divierto como loco acompañándola porque el nivel de intensidad es el que se necesita. Es un género para el cual hay que pasarse todo el tiempo tomando decisiones, ¿viste? No es una balada, no es un blues. Es un género complejo en ese sentido. Pasan muchas cosas en los tangos, muchas pasiones, muchas historias. Es uno de los fenómenos culturales más originales del siglo XX, seguramente. Cierto. Claro. Y es una música compleja también, ¿no? Sí, muy elaborada, ¿no? No es una... Claro, porque la mayoría de los músicos de principios del siglo XX eran todos italianos, claro, que venían de la ópera, venían de tocar Verdi, que tenían una formación académica como músicos importante, mezclado con la cosa de los arrabales, ¿no? de los malevos, milongueros, se produjo una combinación genial ahí. Vos pensás que el bandoneón se creó en 1850 en Alemania para interpretar música litúrgica, es decir, es como un órgano de campaña. ¿Cómo funciona un bandoneón? Con el mismo principio físico que funciona un órgano, es decir, aire que pasa a través de una válvula. El sonido del bandoneón tiene un parentesco mecánico con el órgano, con el cual se interpreta la música de iglesia. Y esa era la cuestión. En Alemania había triunfado el protestantismo y los protestantes salían a evangelizar. ¿Cómo? Con un órgano de campaña. Y así nació el bandoneón, que nace de esa manera y termina siendo el rey de los cabarets en Buenos Aires, unos años más tarde, por un marinero que lo trajo. Bueno, hay 1000 historias sobre eso. O sea que, imagínate que era un instrumento pensado para tocar Bach, Haydn, Vivaldi, para tocar esas piezas musicales que eran complejas y que estaban escritas. Es decir, todos los bandoneonistas tienen que leer música o tienen que estar mucho tiempo arriba de un instrumento que es muy difícil de tocar, porque primero que hay que moverlo para que suene, y después
porque tiene un montón de botones que el ejecutante no los ve, los tiene que adivinar con sus yemas. Entonces, claro, ¿qué iban a hacer de ese instrumento? Una música compleja. Una música compleja. Compleja y popular. Compleja y popular. ¿Qué pasa con la fábrica de bandoneones acá? Como el peronismo, que es complejo y popular. Está bien. Chicos, tenemos que ir al corte. Ahí está haciendo señas Nazareno que tenemos que ir al corte, sí. Bueno, nos vamos a ir justamente con esto, con Polenta y Faisán. Dale, lo escuchamos y ya volvemos, no se vayan. Para cantar no hay horario, si hay tango seguro hay fuego. Con los músicos me juego en todos los escenarios. En todos los escenarios les dejo este corolario. Si me quieren contratar, conmigo tienen que hablar, porque acá la que define soy yo. ¿Qué sos vos? Karina Levine. Y no les voy a fallar. Volvimos a De Esto No Se Habla en los 88.7 en Radio de la Azotea con Luis Reale, que nos está contando sus mejores anécdotas con respecto al tango y nos está dando una clase de lo que es un bandoneón y cómo comenzó el bandoneón a meterse en el tango. Yo le quería preguntar, no sé si salió en el bloque anterior, ¿qué pasa con las fábricas de bandoneones en la Argentina? Porque creo que era un tema muy difícil, ¿no? Te cuento, el bandoneón es un instrumento que se dejó de fabricar en la Segunda Guerra, en Alemania. Las fábricas de bandoneones eran las de Alfred Arnold y la fábrica Premier, se quemaron en los bombardeos, y a la Argentina se calcula que entraron aproximadamente 50.000 bandoneones. Mira, de los cuales, bueno, como es un instrumento tan artesanal y tan delicado, un bandoneonista profesional no puede tener un solo bandoneón. Tiene que tener por lo menos dos. ¿Por qué? El instrumento se desafina y se rompe muy fácilmente, porque cuando vos sos un músico que toca con mucha frecuencia, son piecitas de madera interiores como muy delicadas. Entonces, calculá que afinar un bandoneón lleva mucho tiempo, lleva casi un mes. Pues es un trabajo súper artesanal. Entonces un bandoneonista que tiene que afinar un bandoneón tiene que tener otro hasta que le devuelvan el otro, ¿viste? Y bueno, por ejemplo, Pocho Escorcielo, que era el bandoneonista de la Orquesta Municipal de Tango de Mar del Plata, lamentablemente fallecido hace no mucho, tenía 14 bandoneones. Sí. Bueno, también se dedicaba a juntarlos porque también era una inversión importante de capital. Vos pensás que un bandoneón de buena calidad y en buen estado no cuesta menos de $3.500, $4.000. Y el de Juárez, que era blanco, ¿de dónde lo sacó? Era negro. Lo que pasa que cuando me imagino. Digamos, Rubén fue contemporáneo de los ídolos del rock. Lito Nevia, Cantilo, Charlie, todos fueron contemporáneos de Rubén. Y les gustaba porque los rockeros son muy tangueros, digamos, todos los rockeros son hijos de tangueros. Claro. Y Rubén tocó muchas veces con los rockeros. Y un día Miguel Cantilo, en los años 70, principios de los 70, le dijo: vos tenés que diferenciar el instrumento, tenés que tener un bandoneón blanco. Eso fue una idea de Miguel Cantilo, de Pedro y Pablo, el autor de La Marcha de la Bronca. Tiene que Rubén fue a ver un luthier y agarró uno de los bandoneones que tenía y lo hizo latear blanco y le hizo cambiar el fuelle por un fuelle blanco y quedó como un símbolo que hoy está en un museo, el bandoneón blanco de Rubén.
y se transformó en el instrumento más popular de la época, porque todos tenían un bandoneón, pero el único que tenía un bandoneón blanco era Rubén. ¡Qué maravilla! La verdad que hemos tenido una visita muy linda, muy agradable. Lástima que es muy corta también, pero no va a ser la última oportunidad que vamos a estar charlando. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, amigos. Bueno. ¡Grande maestro! Chao. Fue realmente una experiencia maravillosa lo de Ruiz Reale contándonos tantas cosas que uno por ahí desconoce del tango, ¿no? Es decir, el bandoneón, la historia del bandoneón, por qué entró en el tango el bandoneón, que muchas veces yo sabía que era de Alemania, pero no sabía tantas anécdotas que él contó. Nos tenemos que ir, bueno, y nos vamos a ir con la canción de Luisito Reale, que tiene una versión maravillosa de Adiós Nonino. Me parece que es una forma muy linda de despedirnos nosotros. Una canción que lo toca con un bandoneón de un chico jovencito que se llama Cubiela. Leo Cubiela, impresionante. Es una maravilla este pibe. ¿Nos estamos viendo? Vale. Bárbaro. Chao, nos vemos. Bueno, nos vemos. Besitos. Chao, chao. Que andarán por allí
Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.